Casi 24 millones de colombianos salieron a las urnas para elegir a los dos candidatos que pasarán a segunda vuelta. Se trata de la participación más alta en 24 años. Al contrario de lo que indicaban las encuestas preelectorales, el candidato de la ultraderecha, Abelardo de la Espriella, se llevó el primer lugar y el oficialista Iván Cepeda el segundo. Ambos pasan al balotaje del 21 de junio. Para analizar este panorama conectamos con María Alejandra Victorino Jiménez. Ella es analista política. Yo le doy la bienvenida a France 24. En principio, María Alejandra, hay muchos factores que se pueden analizar. Empecemos por esos más de 10,3 millones de votos que logró Abelardo de la Espriella, que si bien se esperaba que pasara a segunda vuelta según los sondeos, ninguno lo anunciaba en primera posición y con esa cantidad de votos. Hola Valentina y un saludo a toda la audiencia. Lo de Abelardo de la Espriella sin lugar a dudas responde a un fenómeno político que estamos identificando en el país y que se repite y se replica en diferentes lugares del mundo. Abelardo hizo una campaña que apeló a los símbolos patrios, a los lugares más comunes y populares de nuestra población. Incluso el día de ayer en las urnas observamos a personas saliendo a votar con la camiseta de Colombia, que es uno de los símbolos que él ha utilizado para atraer a sus votantes. ¿Qué quiere decir que 10 millones de personas hayan confiado en su voto, que ese voto oculto y ese cambio de voto que se instó por parte de la campaña del candidato Abelardo de la Espriella en la última semana resultó efectivo a través de sus redes sociales? Y una buena parte de su campaña a nivel digital se ha enfocado en llamar a las personas a ejercer el voto desde un lugar secreto, a pensar definitivamente en cuál es la apuesta de derecha que más le conviene al país. Y lo que estamos observando en el panorama actual es que logró quitarle votos a la derecha tradicional liderada por el expresidente Uribe, en cabeza en este caso de la candidata Paloma Valencia, para trasladar esa votación a las urnas el día de ayer por su causa y pues su apuesta política. Bueno, hablemos ahora de Iván Cepeda. Pasa esta segunda vuelta, pero en segunda posición. ¿Cómo se interpreta ese resultado para el heredero político de Gustavo Petro? Es un resultado agridulce en la medida en que no era lo que se esperaba. De hecho, la proyección de la campaña del Pacto Histórico Partido de Gobierno era alcanzar la victoria en primera vuelta y fue, digamos, el compromiso que el candidato asumió con su movimiento político desde el inicio. Ahora bien, era claro que era el candidato favorito a pasar a la segunda vuelta en caso de que la hubiera, y lo que es inesperado es que no pasara ganando esta primera vuelta. ¿Por qué digo agridulce? Porque también es la votación más alta que ha tenido la izquierda en su historia. Tuvo cerca de 10 millones de votos en contraposición con tal vez los primeros votos que obtuvo la izquierda en Colombia, que fue hacia el año 2014, donde no alcanzaba los 2 millones de votos. Estamos ante un escenario que, leído por una exacerbación de una ciudadanía que está saliendo a votar a favor de Abelardo de la Espriella, deja un poco de lado el éxito que sí está teniendo la izquierda, y es que logra crecer en una votación más del 2% en relación al periodo pasado. Entonces tenemos un margen muy pequeño entre los dos candidatos. Recordemos que para las últimas elecciones presidenciales, Petro y Rodolfo Hernández, quienes fueron los que pasaron a la segunda vuelta, tuvieron una diferencia de más de 2,5 millones de votos. Hoy estamos presenciando una diferencia de menos de 1 millón de votos, lo que hace muy reñido el panorama para la segunda vuelta del 21 de julio. Bueno, y también llama la atención si podemos comparar esos resultados de Gustavo Petro hace 4 años, por ejemplo, también lo que pasó en la costa, que se inclinó de una manera que tal vez no era la esperada. ¿Qué podemos decir de los resultados del candidato de Gustavo Petro? Sí, creo que hay que entrar a profundidad a revisar las cifras, y aunque en la costa mayoritariamente las personas votaron a favor del candidato del oficialismo Iván Cepeda, el margen de diferencia con Abelardo de la Espriella no es tan grande como lo fue en el caso de Petro con Rodolfo. Estamos hablando de un porcentaje de menos del 5% de distancia entre la votación en el Caribe colombiano. Para los televidentes que de pronto no lo saben, la votación en Colombia la define el centro del país y después el Caribe, que pone el 25% de la votación. Por eso esta región ha sido un lugar de disputa. Recordemos que en las últimas semanas tanto Iván Cepeda como el presidente Gustavo Petro hicieron eventos públicos en esta región del país
precisamente para garantizar y asegurar que este bastión político que han venido consolidando desde hace 4 años se mantuviera en sus manos. Ahora bien, el margen les da la victoria, pero no es absoluta ni totalmente cantada que la región Caribe está apoyando en un 100% o de manera muy mayoritaria a Iván Cepeda, quien se lleva un poco más del 35% de los votos en esta región. Lo que sí es cierto es que Colombia sigue siendo un país de dos grandes regiones. Vemos un mapa que se divide entre el candidato Iván Cepeda, que consta de toda la periferia del país, que va por las costas Caribe, la costa Pacífica y la Amazonía, mientras que el candidato Abelardo de la Espriella gana en el centro, exceptuando la capital del país, que es Bogotá, donde un análisis más profundo nos puede indicar que ese mapa es el mismo que se replicó en las elecciones de hace 4 años, pero además es el mismo mapa que vimos en el proceso de paz, en el plebiscito, en donde la periferia del país votó sí a la paz y el centro del país votó no al acuerdo de paz. No, no vimos lo que históricamente se ve en Colombia y son esos debates donde de alguna manera se discuten las propuestas de los candidatos. Los colombianos votan por ideología, por una figura, por lo que les parece el mal menor. ¿Qué están votando los colombianos? Desafortunadamente no logramos obtener en este primer periodo de la campaña un escenario que nos permitiera a las y los colombianos comparar, contrastar las propuestas políticas que nos están entregando hoy las candidaturas. Y a eso hay que hacer un análisis del para qué y por qué de los debates. El día de hoy, en la política que conocemos y como se está haciendo actualmente, el rol del debate pierde protagonismo y se concentra mucho más en las redes sociales. Abelardo de la Espriella se abocó muchísimo a hacer una campaña soportada en la plataforma TikTok, siendo Colombia uno de los países más consumidores de esta red social en la región. Y en contraste, las viejas formas de hacer política que, por ejemplo, representa un debate, pierden ese protagonismo ante una audiencia que lo que está buscando es emocionalidad, inmediatez, rapidez y que no logra contener atención frente a un fenómeno político como lo que estamos presenciando. En esa medida, creo que hay como dos lecturas importantes a realizar frente a estas nuevas formas en las que estamos haciendo política. La primera es que la democracia pierde en la medida en que no tenemos posibilidad de contrastar y de informarnos mejor sobre los planes de gobierno. Y a su vez, las y los candidatos están, a mi manera de ver, disminuyendo el nivel político, el nivel de discurso y el nivel de propuestas. Tuvimos candidatos como Abelardo de la Espriella que presentaron una infografía como plan de gobierno versus candidatos como Sergio Fajardo, Paloma Valencia, que presentaron más de 100 páginas de plan de gobierno con más de 100 propuestas concretas de cara al país. Estamos perdiendo el nivel político ante una política que cada vez más o una democracia que cada vez más le rinde pleitesía al espectáculo y se enfoca en el algoritmo. Y me atrevo a pensar que no vamos a tener un debate en los próximos 21 días, que es un escenario en donde realmente no hay mucho que ganar. Algunos estudios ya señalan que los debates logran por mucho informar a la ciudadanía, pero no logran cambiar su posición de votación. Eso sigue siendo, digamos, un escenario en el que un candidato como ellos dos que van mayoritariamente ganando las elecciones en este momento, divididos de manera muy contundente entre dos polos, no encuentre un lugar fértil para una discusión valiosa que atraiga electorado. Se tiene que concentrar en ganar nuevos votos y un debate pone en riesgo definitivamente esta posibilidad a pesar y a costa de nosotros, los ciudadanos, que necesitamos ver este tipo de escenarios. Bueno, llama la atención que la gran perdedora de la jornada fue Paloma Valencia, candidata del uribismo, candidata de la derecha tradicional. ¿Falla ella como figura? ¿Falla el uribismo a nivel nacional? Llaman la atención los resultados en Antioquia, que es esta región de alguna manera históricamente uribista. Sin lugar a duda, la candidata Paloma se enfrentó a retos que otros candidatos no se enfrentaron. El primero es ser mujer. A pesar de ser una mujer de derecha respaldada por un hombre que tiene una larga trayectoria de éxito político como lo es Álvaro Uribe Vélez,
sigue siendo una candidata que representa para muchos en este país la falta de carácter y la falta de experiencia por el simple hecho de ser mujer. En los análisis que hemos realizado hemos encontrado que una de las causas principales por las que el electorado tradicional del Centro Democrático decidió no votar por Paloma Valencia está relacionado directamente con el género de la candidata, con que es una mujer en la política. Y eso es una barrera que no podemos desconocer, así sea una mujer de derechas y no se sienta afín al feminismo. Las barreras que tenemos las mujeres en política siguen siendo no solo determinantes para el panorama electoral, sino que afectan directamente a una candidata que en este caso además puso en el centro de la campaña el hecho de ser mujer para apelar a ganar como primera mujer presidente. Lo segundo es que Paloma cayó en una trampa, a mi manera de ver, y es que el último mes de campaña, Abelardo y ella decidieron arrancar una disputa pública para ganarse el electorado de la derecha. Y lastimosamente, en esa lectura, la candidata Paloma Valencia y su equipo no supieron hacer el ejercicio de comprender que el país está tan dividido y tan radicalizado que una llamada al centro y a la mesura no es lo que la gente necesita o espera en un momento en donde hay tanta efervescencia política. Esa manera en la que ella propuso esa disputa de sumar a través de la diferencia y traer a un candidato como lo fue Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial, catapultó su candidatura a un lugar que no es el natural al que ella pertenece. Y en el afán de corregirlo, empezó a hacer afirmaciones como que pues el presidente Álvaro Uribe es su padre, que él debería ser el ministro de Defensa, volviendo a mostrar que depende de esa figura política y que no tiene una autonomía propia, lo que desdibujó mucho su figura. A esto se suma un elemento central y es las encuestas. Las encuestas empezaron a mostrar un Abelardo de la Espriella que crecía de manera desmesurada como espuma en las últimas semanas y la derecha no quería, pues, de alguna manera poner en riesgo la posibilidad de una victoria real y certera. Por lo que mucha gente al final decidió cambiarse en el escenario final al voto por Abelardo de la Espriella y quienes estaban mucho más al centro y habían llegado a la campaña pensando en este clima de moderación que la candidata nos estuvo planteando durante los últimos meses, sí, decidieron moverse hacia Fajardo, que es otra de las grandes sorpresas, un candidato que no superaba el margen de error en las últimas encuestas, nos ocupa un cuarto lugar con un poco más de 1 millón de votos, lo cual es sorprendente y quiere decir que pues precisamente logró capturar esa fuerza de centro que Paloma logró sostener unas semanas, pero no logró concretar ni consolidar al día de la contienda electoral que fue ayer. María Alejandra, muchas gracias por este análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Valentina, muchas gracias a ustedes. Quiero dejar un mensaje que me parece muy importante en este momento y es que el día de anoche el presidente Petro salió a desconocer los resultados de las elecciones. Petro viene ambientando un ejercicio de desconfianza y de desprestigio en torno al proceso electoral en las últimas semanas, de hecho, hace varios meses. Hay una distancia que logra tomar su candidato Iván Cepeda y es reconocer que va a respetar la democracia y que se va a mantener al margen del proceso de escrutinio. Sí. Lo peor que podría pasar a Colombia es que este tipo de amenazas y de ambiente de desconfianza se prolifere y llegue a algún tipo de movilización. En el momento de hoy tenemos un riesgo democrático concreto y es que hay un candidato de la extrema derecha con apuestas abiertamente anticonstitucionales y antiderechos liderando las encuestas y liderando ya la votación. Pero además tenemos a un candidato oficialista que nos está prometiendo que el proyecto político está por encima de la Constitución y por encima del marco democrático, lo cual nos deja en una encrucijada muy compleja en este momento y que será la alarma pendiente que tendremos los próximos 21 días. Muchas gracias. Pues María Alejandra.